su receta con ellos. Buenas tardes. Bueno, este es uno de los, digamos, de los temas más esta tarde, porque entender la fisiología es poder llegar a entender todos los cambios normales e incluso algunos de los principios de los cambios anormales que se pueden producir durante la gestación. Partimos de la premisa que se estableció en el Consenso Estratégico Interagencial para América Latina y el Caribe, en el cual toda mujer tiene derecho a tener un embarazo, un trabajo de parto y un parto saludable, y con base en ello es que nuestra tarea fundamental es entonces es precisamente conocer cuáles son esos cambios potenciales cambios anormales que se pueden llegar a producir. El doctor hizo pues mi presentación, además pues tengo un fellow en perinatología, puro embarazo de alto riesgo obstétrico que lo realicé pues en Estados Unidos. Lo más llamativo dentro de los cambios de la gestación obviamente suceden en el aparato reproductor. Como en la celularidad y en el flujo sanguíneo del útero. Forma que es muy esférica a tornarse de una forma ovalada y obviamente pues su peso va aumentando. A medida que esas fibras musculares estriadas van aumentando, van empezando como a estirarse, van creando entonces cierto estímulo para que esas fibras a su vez empiecen a producir ciertas contracciones, en que parte del estiramiento de tamaño, empieza entonces a aparecer unas contracciones que se llaman las contracciones de Braxton Hicks, alrededor de la semana 28, que no es más que una consecuencia de la aparición del cortisol producido por el feto y a su vez una preparación para el trabajo de parto que debe de producirse 12 semanas después. Continuando entonces con el aparato reproductor, si seguimos hacia el cuello, hacia las trompas y hacia todo el tejido vaginal, va a encontrarse entonces un reblandecimiento y un aumento de la secreción mucosa que producen todas las glándulas que en esta parte del aparato reproductor se encuentran, lo cual se en el moco cervical, incluso en el moco rico en inmunoglobulinas y a su vez va a producir entonces como un aumento del flujo. Por todos es conocido que la paciente gestante aumenta entonces el flujo, incluso ese flujo tiende a adquirir una característica específica que no es maloliente, pero es un flujo pegajoso. Ese es un moco que está caracterizado sobre todo por el efecto de la progesterona. Y recuerdan, en el ciclo menstrual había un moco estrogénico y un progestagénico. Lo que hace precisamente es favorecer entonces todos esos procesos adicionales de control de infección que van a ayudar entonces a evitar que muchas infecciones asciendan y pueda entonces dar pérdida de embarazo de manera temprana. Entonces es lo que ya estamos mencionando y adicionalmente a eso se produce por el mismo efecto de la progesterona un aumento de la vascularidad. Ese aumento de la vascularidad va a cambiar entonces la coloración de la vagina, la coloración del cuello, va a hacer que se torne un poco más rosado el cuello e incluso la vagina un poco más azulosa. Y aquí es donde aparecen entonces lo que se llaman los cambios. Anteriormente o muchas veces lo ven todavía ustedes en algunas películas de época o en algunas novelas que llamaban a la partera para mediante un examen pélvico, específicamente mediante un examen vaginal, si la paciente pues era chica, si era una adecuada evaluación semiológica de la coloración, de las características del moco, del flujo y todos estos signos que ven mencionados entonces en la diapositiva, en los cuales evaluando todo ese reblandecimiento, tamaño del color azulosa de la vagina que tienen pues estos epónimos, evaluaban y incluía si la paciente o la niña estaba o no en embarazo. Entonces desde la parte, digamos, de todo lo que es la producción o el cigoto que se forma, que va a formar una parte pues, del sitio y del citotrofoblasto,
Y esa parte de sincitio trofoblasta va a formar lo que es placenta y membranas. Importancia de la placenta. Tres grandes cosas que quiero que les quede muy clara. Obviamente ya hay un documento pues, que enviamos que está muy especificado cada uno de estos cambios, un poquito extenso, por cierto. Y de la placenta, tres cosas fundamentales. Cumple funciones respiratorias para el feto, cumple funciones de transferencia de nutrientes, todos los nutrientes llegan al feto a través de la placenta, lo que una repercusión o una insuficiencia placentaria puede finalmente traducirse en una restricción del crecimiento intrauterino, y además se considera como de síntesis hormonal, la TSH, algunas sustancias prohiperglicemiantes pueden llegar a producirse en él, inclusive producción de leptinas y de muchas otras hormonas que pueden llegar entonces a funcionar y a causar alteraciones. El origen de la preeclampsia y el origen de la diabetes gestacional se asume que sea por sustancias que produce la placenta. Estas sustancias que ya mencionamos, prohiperglicemiantes o antiinsulinémicas, o inclusive algunas sustancias que tienen que ver con el efecto. Entonces, mucho más adelante durante el embarazo, un trastorno hipertensivo. En el aparato respiratorio, yo cuando doy esta clase a los estudiantes siempre les digo, el pulmón es como si fuese un vaso, la misma capacidad, pero les lleno la mitad de arena y la mitad de agua, la capacidad total va a ser, qué sé yo, pongamos que el vaso sea de 500 mililitros. Si le lleno un poquitico de arena y el resto de agua, la capacidad total va a seguir siendo los mismos 500 mililitros. Lo mismo pasa entonces con el aparato respiratorio. Siempre nos aprendemos los exceptos, que es lo que sale en los exámenes. Hay un volumen que no cambia y es la capacidad pulmonar total. Siempre es estable y fija, pero van a existir otros volúmenes que sí van a cambiar durante la gestación. En resumen, a grosso modo, miren el ejemplo de la arena, hace uno la analogía, uno aumenta, uno disminuye, pero mantiene finalmente la suturia de todos ellos de manera constante. Entonces, cuando estamos hablando que el volumen corriente aumenta, o sea, el volumen que se va respirando en cada momento, estamos hablando que si ese volumen aumenta por minuto, quiere decir que la paciente cantidad de ese volumen en cada una de sus respiraciones. Y esto lo hace a expensas que aumenta su frecuencia respiratoria. Si aumenta su frecuencia respiratoria, vamos a observar en la paciente lo que cualquiera de nosotros diría, el paciente está disnéica. Le contamos las respiraciones y tiene 20, 21 y hasta ella dice que se cansa un poco más. Eso es un cambio fisiológico adaptativo, incluso que lo hace acá, y ahorita vamos a ver desde el punto de vista clínico otras de las características cuales entonces las puede producir. Entonces es normal que podamos encontrar una paciente con frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Más sin embargo, lo normal es que la paciente me aumente de 2 a 4 respiraciones de su respiración normal. Frecuencia respiratoria 24 por minuto, o sea, generalmente nunca va a tener más de 20 respiraciones. Lo normal es que una paciente tenga 14, 16 respiraciones por minuto. Si aumenta a máximo 4, va a ser hasta 20. Y siempre estar pensando en eso. Cuando estén viendo toda la parte de sepsis, van a ver una concesión especial con respecto al aparato respiratorio, y es porque uno de los criterios recientes del QSOFA establece como uno de los signos clínicos para evaluar la frecuencia respiratoria de 22. Entonces aquí es donde vamos a tener, digamos, como un poquitico de dificultad, porque admitimos que un cambio tan sutil en la respiración de la gestante puede repercutir de manera importante, perder un poquitico de validez. Bueno, entonces ya mencionábamos que esa disnea, si la paciente está respirando con mucha más frecuencia, ¿qué va a hacer? Que se barra mayor cantidad de CO2. Si se barra mayor cantidad de CO2, la paciente va a producirse normalmente entonces una alcalosis de tipo respiratorio para poder mantener entonces un pH normal. Esto que ese efecto que veíamos de la alcalosis respiratoria, que es compensada por
que la curva de disociación de oxígeno pues unidad de la hemoglobina al oxígeno se desvía a la derecha. Y esto tiene fundamento básico. Recuerden ustedes, cuando la curva se desvía a la izquierda, el oxígeno es muy difícil de entregar a los tejidos. Cuando la curva se desvía a la derecha, el oxígeno se entrega fácilmente a los tejidos. Y esto se hace, digamos, de manera fisiológica. Yo digo, el cuerpo de la paciente gestante y los cambios se hacen de una manera tan inteligente que precisamente lo que buscan es facilitar que el oxígeno sea entregado de una manera mucho más fácil a la placenta y por ende al feto. Si este cambio no se diera, probablemente el feto estaría constantemente bajo situaciones de hipoxia, y ustedes ya conocen entonces las repercusiones que puede causar una hipoxia prolongada sobre el feto. Entonces, mire que este es un cambio que es necesario que se dé. Entonces, toda esa disnea que se produjo finalmente es para tratar de mejorar la oxigenación fetal. En el aparato cardiovascular hay unas cosas grandes, vamos a mencionar sobre todo las cosas grandes. La frecuencia cardíaca aumenta. Si la frecuencia cardíaca aumenta, se va a aumentar. Hay una elevación del diafragma y eso hace que inclusive el punto de máximo impulso se desvíe un poco más hacia el soplos, pero siempre son solos sistólicos. Nunca soplos de más de y amerita remisión. Y todos los soplos diastólicos que se escuchan durante el embarazo, todos hay que remitirlos. Entonces yo me voy y siempre hago la analogía. Escuchar un soplo grado 1 o grado 2 realmente es difícil. Hay que estar demasiado entrenado y tener un muy buen soplo grado 1, grado 2, entonces por precaución, casi que soplo grado 2 o soplo que ustedes escuchen, si no tienen la suficiente entrenamiento auditivo para seleccionarlos, remítanlos. Es mejor que los descarten, un ecocardio les descarte que tienen una cardiopatía o algún tipo de insuficiencia o estenosis valvular, que dejar pasarla creyendo que es un soplo fisiológico. Y aquí viene la cuña. Dentro del análisis de mortalidad materna, pues yo participo pues en el análisis de mortalidad materna del departamento de Antioquia. La mortalidad por cardiopatía ha tomado mucho auge. Están muriendo las pacientes por cardiopatía, soplos que se escuchan y que muchas veces no se les presta la debida atención. Bueno, ya habíamos mencionado que aumenta el gasto cardíaco, pero por efecto compresión y mecánico se produce entonces otro cambio importante. Después de la semana 20, el útero empieza entonces ya a causar, digamos, por su aumento de tamaño, una compresión cuando la madre se coloca en decúbito supino. Y esa compresión que produce sobre la vena era, digamos, retrógrada. Vamos a ir a disminuir el trasplante. Y al disminuir la fracción de eyección también se llega a producir entonces una disminución del volumen o digamos de la poscarga. Eso se va a traducir entonces en procesos de lipotimia de la paciente. Y es la típica paciente que se acuesta a dormir y que a la media hora se levanta mareada y vomitando por la hipotensión que tiene, por un síndrome o un efecto de compresión vascular de la vena cava inferior. En las ecografías a veces también es muy común. Hay pacientes que hacen tan marcado este síntoma que pueden llegar incluso por la hipoxia a convulsionar. Entonces, una de las recomendaciones que les debemos de dar siempre a las pacientes en decúbito lateral, preferiblemente en decúbito lateral izquierdo. En caso tal que la paciente prefiera no dormir en decúbito lateral, colocarse una almohada sobre el lado derecho de manera que el útero se lateralice un poco para evitar esa complicación. La presión arterial, por el efecto hormonal, la progesterona es un vasodilatador, ya lo habíamos mencionado. Esa vasodilatación disminuye la resistencia vascular, pues obviamente la presión arterial va a disminuir. Entonces, lo que esperamos de una paciente primer, segundo, tercer trimestre es precisamente que la presión arterial disminuya. Esa resistencia vascular es mucho más marcada alrededor del segundo trimestre. Por eso en el segundo trimestre las pacientes tienden a hacer incluso más hipotensión que la que hacen en el primer trimestre. Y cuando menciono que la presión en el tercer trimestre vuelve y se eleva progresivamente, no quiere decir que va a ser cifras de presión arterial elevadas y que ello se considere normal. Los valores que tenía en el primer trimestre. Dicho de otro modo, paciente que maneja que va a tener
70, 110, 70. En el segundo trimestre puede bajar a 90, 60 al nivel que las tenía en el primer trimestre. No es normal que las vuelva a elevar otra vez a 120, 80 por todo el efecto hormonal que mantiene por la progesterona. En el sistema hematológico también se producen muchos cambios y el más llamativo de todos es que aumenta el volumen sanguíneo aproximadamente en un 50%. Ese aumento del volumen sanguíneo va a producir una anemia fisiológica. Por eso es que los valores de hemoglobina que consideramos para la paciente gestante bajan el punto de normalidad, considerándose anemia gestacional cuando la hemoglobina está por debajo de 11 gramos por decilitro. Esos cambios eran mucho más marcados y el aumento de volumen es mucho más repercutivo y por eso en el segundo trimestre las guías que mencionan anemia gestacional por debajo de 10,5, pero para, digamos, grosso modo general, siempre de 11, entonces ya está considerando una anemia gestacional. Cambios no solamente en la hay aumento de los leucocitos. Las pacientes pueden tener hasta 1000 leucocitos durante el embarazo, incluso en el puerperio de 20 a 20.000, considerándose normal. Sin embargo, para yo poder hablar que es un valor normal, debería tener previamente establecidos cuál es el valor basal del paciente. Y para ello lo que necesito es tener un hemograma completo, no solamente un hemograma, un hemoleucograma completo tomado en el primer trimestre. Algunos de ustedes que trabajaron de pronto con la resolución 412 del 2000, veían que en ese entonces lo prenatal era pedir hemoglobina y hematito. Después de la guía del 2007, la guía 8 del 2007, ya vimos que empezamos a recomendar hemoleucograma completo, con un hemograma, o sea, un análisis completo de toda la serie roja y uno de la serie blanca, precisamente para establecer en esas primeras semanas de gestación cuál es el valor basal para poderlo tener como patrón de referencia para poder considerar si realmente tener por el embarazo o si por el contrario era algo alterado. Y eso nos va a servir mucho porque muchos de los reactantes de trastorno, la velocidad de sedimentación globular puede ser normal hasta de 70 milímetros por hora en una paciente gestante. Entonces eso ya me queda prácticamente que en un proceso infeccioso o en un proceso inflamatorio yo puedo solicitar una velocidad de sedimentación globular como un marcador de respuesta inflamatoria temprana. Muchos de ellos, como mencionamos, aumentan y se alteran inclusive el complemento y la activación por todas esas series, entonces me va a perder un poquito de valor, quedándome entonces relegado durante el embarazo de real importancia. La proteína se reactiva, que aunque tiene un ligero aumento, ese aumento no pasa pues de 1,2, 1,3 máximo, entonces sí me serviría como un marcador de respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de esos cambios, entonces ya hemos mencionado la línea roja, la línea blanca, pero vamos a hablar entonces también qué pasa con los factores que contribuyen a la coagulación. En el embarazo se produce un aumento de todos los factores procoagulantes que produce el hígado e incluso una disminución de los anticoagulantes naturales, de la fitoquina 3. También se produce una disminución de los procesos, aumentan los procesos de fibrinolisis, entonces hay un cambio, digamos, muy elevado de factores de coagulación e incluso consumo de plaquetas, pudiéndose entonces por el efecto del aumento de procoagulantes que la paciente esté con un riesgo aumentado de producir una trombosis. Entonces, para todos, por el efecto estrogénico y más el efecto que per se el embarazo trae, entonces hay un aumento que esta paciente haga trombosis en miembros inferiores y que finalmente incluso termine haciendo un tromboembolismo pulmonar. Entonces aquí viene otra recomendación. Entonces miren que todo lo estoy encaminando a que todos estos cambios fisiológicos me van a llevar a dar recomendaciones a la paciente durante el control prenatal. A mí me haga ejercicio, no tengo una vida sedentaria, siempre y cuando no tengo una contraindicación obstétrica que amerite que no lo pueda hacer para tratarme por la vida sedentaria. Y finalmente termine entonces con una complicación grave. En los países desarrollados tenemos están dando asistencia de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Incluso en Estados Unidos en el 2012 se morían más pacientes por embolismo pulmonar que por accidentes de tránsito. Eso llevó pues a una
campaña grande en todo el país a evaluar entonces la anticoagulación y la indicación y la vida, sobre todo la obesidad de las mujeres en ese país para tratar de disminuir el impacto de esta complicación. En el aparato urinario, entonces habíamos mencionado, si ligamos, aumenta el volumen sanguíneo y si aumenta el volumen sanguíneo y aumenta el gasto cardíaco, pues directamente, esta no es indirecta, directamente va a aumentar entonces el flujo sanguíneo renal. Si yo aumento la cantidad de sangre que está pasando, orinar más, pero antes de orinar hay que filtrar más, producir más orina. Entonces, muchas veces ya se les digo, esto es fácil, aumenta al 50%, pues entonces, por matemáticas, si las matemáticas son exactas, supuestamente, entonces, ¿cuánto va a aumentar la tasa de filtración glomerular? Pues el 50%, está aumentando la misma cantidad de volumen que se está haciendo. Y si aumenta la tasa de filtración glomerular, eso quiere decir que se van a estar expulsando con mayor frecuencia sustancias tóxicas, pero también sustancias no tóxicas. Una medición de la sustancia básicamente es la creatinina. Entonces, ¿qué va a pasar con la creatinina en el embarazo? Va a disminuir. Entonces, es normal que las pacientes en embarazo generalmente manejen creatinina que van de 0.5 a 0.7. Cuando encontramos creatinina, nos alertamos. Es normal tenerlas hasta 0.9, pero creatininas por encima hay que pensar. Sin embargo, el laboratorio no lo va a referenciar como normal, hasta 1,1, pero en un embarazo no es normal. Algo está pasando con el riñón de esa paciente. Por la parte de la depuración de sustancias tóxicas. Sustancias, digamos, que no eran tóxicas para el esposo, también se van a eliminar en mayor proporción. Y es aquí cuando pueden aparecer entonces ciertos grados de pérdida de proteína y de pérdida de glucosa en la orina sin que se consiga de corte, que es aproximadamente de 150 a 180 miligramos en 24 horas. Consideramos valor normal. Valores por encima de eso, bueno, son anormales y hay que ir a buscar otra posible causa. Gestacional o una diabetes previa. Ese efecto del embarazo aumentado de tamaño también me va a causar, entonces, aparte de la compresión en la vena, también me va a causar entonces una compresión sobre los ureteres. Y puede entonces llegar a aparecer lo que ustedes ven en la imagen, que es una hidrouretinonefrosis. Y eso va a predisponer entonces que la paciente pueda llegar a producir alteraciones o infecciones predisposición porque se empieza a acumular la orina y la paciente beba mucha agua. Las abuelitas decían, el que toma mucha agua se está haciendo un lavado por dentro, aunque suene chistoso, sí es relativamente cierto. El que bebe mucha agua orina bastante. Y para que esa orina tuvo que circular por todo el organismo hasta llegar al riñón y poder llegar entonces a ser eliminada. Entonces indirectamente así hizo cierto lavado por dentro. Y al hacer ese lavado, supuestamente, o ese barrido de las vías urinarias va a barrer entonces algunos focos de cultivo de bacterias que puedan llegar entonces a favorecer infecciones. La otra recomendación que damos al respecto es que la paciente o menos orine cada 4 o cada 6 horas para que la orina no se acumule. En el aparato digestivo se disminuye el vaciamiento gástrico por el efecto de la progesterona y puede disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, haciendo que la paciente pueda tener cierto grado de se manifieste como pirosis, además del efecto mecánico por el ascenso entonces de las vísceras abdominales que puede inclusive favorecer o empeorar este cuadro clínico. Eso se traduce en que las pacientes con frecuencia se quejan entonces de pirosis, de gastritis y salen limitadas. El mejor tratamiento para esto es manejo posicional, manejo con líquidos y manejo con dieta. Antes de empezar a darles una cantidad de milanta, ranitidina y algunas las he visto formuladas con omeprazol. Y se produce entonces también una inflamación de las encías, conocida pues como gingivitis o épulis, que lo que puede llegar a favorecer es que se produzcan focos infecciosos con frecuencia, que aunque ya la gran evidencia ha mostrado que no hay una asociación directa, tenemos estudios pasados, no con el rigor pues científico y epidemiológico que se realizan hoy en día,
y que se analizan hoy en día, pero que ha mostrado una asociación a gingivitis o los focos infecciosos en la cavidad oral, asociada con ruptura prematura de membranas y síndrome de parto pretérmino, inclusive en algunas de ellas. A las pacientes de odontología para que detecte posibles focos periodontales o de enfermedad periodontal que no vayan a favorecer entonces infecciones que después tengan resultados adversos. En el aparato digestivo adicionalmente encontramos un aumento de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es uno de los marcadores que casi siempre utilizamos para evaluar entonces efectos colestásticos o efectos de la vía biliar. Si esto se va a aumentar, quiere decir que no me va a servir como un buen marcador. Yo voy a evaluar efectos entonces de cholestasis o de obstrucción. Tengo que recurrir entonces a otro tipo de enzimas. La enzima que yo voy a solicitar, sospeche que existe una colestasis, un fenómeno colestático, sería una gamma-transferasa o específicamente para el diagnóstico de A las mamás les importa mucho esto, es que me van a salir estrías, tengo manchas en la cara, el famoso melasma, y eso me va a quedar de por vida, o es porque me dio o qué pasó. Es muy importante entonces hacer una buena educación a la madre acerca del cuidado de este tipo de lesiones, porque digamos que las que tienen que ver con pigmentación, la gran mayoría de ellas son lesiones que son reversibles. Pero para que sean totalmente reversibles, la madre debe tener un cuidado especial, y ese cuidado es la utilización de antisolares que eviten que esos pigmentos hacia tejidos más profundos de la piel y causen entonces una cicatrización y queden de manera definitiva. Venden antisolares que no tienen parabenos o parabencenos que se pueden recomendar a las pacientes. Y la otra queja de las pacientes son las famosas estrías que van a aparecer. Entonces ya no van a poderse colocar el bikini para ir a la playa, para ir a la piscina, porque van a quedar entonces con su abdomen marcado. La mejor prevención de las estrías es la hidratación, y no es la hidratación con la crema Neutrogena, Nivea, no sé, Dubriden, sino que es la hidratación interna del cuerpo. ¿Cuánto recomendamos entonces que el paciente gestante consuma de agua al día? Laura, ¿qué? Y eso es lo que le recomiendan a las pacientes en los controles. Menos 6 a 8 vasos de agua al día, o sea, casi que lo que dicen las modelos también para mantenerse saludable y los deportistas. Entonces, mínimo de 6 a 8 vasos de agua al día para mantener una hidratación adecuada. Ya lo habíamos visto también, agua para mantener una adecuada función renal. Pero entonces, ¿para qué sirve la crema? Porque sí le mandamos la cremita hidratante. Es para evitar un efecto de pérdida por transpiración. Todos aquí que estamos en este auditorio, aunque está un poco frío, estamos perdiendo, hemos tenido pérdidas insensibles de agua. Es mayor para ciertas poblaciones, por ejemplo, los bebés que siempre los colocamos porque la piel es abierta y tiene más probabilidad de absorber. Entonces, tener esa hidratación y la crema funcione como una barrera para que esa cantidad de agua propia que tiene la piel no se pierda en el exterior. La hidratación generalmente no sirve ya para el final del embarazo, hay que hacerlas desde el principio, inclusive desde antes, con estilos de vida saludable. Con respecto a las mamas, entonces sufren un aumento de tamaño, y ese aumento obviamente está enfocado al aumento de la leche que se tiene que dar al final del embarazo y hacia en el posparto para favorecer entonces la lactancia. Esto lo va a pasar un poquitico más rápido porque lo vamos a ver más adelante también con cambios metabólicos y cambios en el peso de la paciente. Mencionábamos ahorita que se producían cambios en el metabolismo de los carbohidratos, que había muchas sustancias que producían hiperglicemia y que pueden llegar a producir también una que uno engorde. Por eso los diabéticos tienen insulina. Los que más insulina tienen son los que somos más gorditos. Entonces, por esta sola razón, estas pacientes tienen una predisposición, y sobre todo durante el control prenatal le hacemos una tamización para detección de diabetes gestacional. A todos, eso
pues aquí no hay excepción, precisamente porque desde el punto de vista fisiológico, los pacientes gestantes están en un estado diabetogénico. Bueno, es importante para mencionar con respecto a decíamos que se botaban nutrientes, se botaban sustancias tóxicas, pero se botan también aminoácidos, que es lo que muchos de esos túbulos contorneados y todo eso empiezan a eliminar. Dentro de esa eliminación, entonces, uno de los micronutrientes que se eliminan con mayor frecuencia es el calcio. Por eso a todas las pacientes además. Y la suplementación de calcio tiene un plus adicional. Estos estudios recientemente han mostrado que una dosis de 1 gramo día de calcio ayuda a prevenir la preeclampsia en las pacientes. Plus 1 para mejorar los requerimientos y 2 como una par preventiva para el calcio, recomendada para todas las pacientes como profilaxis. Cambios importantes. Aumenta la globulina transportadora de la hormona tiroidea. Está captando más hormonas libre y me la está disminuyendo, eso quiere decir entonces que se va a producir un estado como de pseudo hipotiroidismo. Eso sumado a su vez a que la placenta puede llegar a producir TSH, hormonas parecidas a la TSH, puede llegar entonces a bloquear ese eje y a producir alteraciones sobre la glándula tiroidea. Para la evaluación de los hipotiroidismos y del hipotiroidismo durante el embarazo incluso se utilizan valores diferentes a los que normalmente se utilizan para las pacientes no gestantes, que incluso son unos valores normales. Hace poco la ACTA publicó las guías para tiroides y embarazo y estos niveles, porque también se estaba sobrediagnosticando mucho hipotiroidismo, ya aumentaron. Primero hablamos de 2,5, 3 y 3 en primer, segundo y tercer trimestre, ya ahora esos valores entonces aumentan a 4, digamos, sacando también muchas pacientes que no necesitaban ni siquiera ser medicadas. Y en el sistema musculoesquelético siempre hemos catalogado a la paciente gestante como una paciente que es un poquito tullida, porque por su barriga no puede moverse, tiene mucha incapacidad, tiene entonces mucha discapacidad y no puede entonces hacer ejercicios. Por el contrario, las pacientes gestantes fabrican una hormona que se llama la relaxina, que lo que hace es aumentar la laxitud de las articulaciones. Y aunque parece chistoso, este ejercicio que muchos de nosotros no lo vamos a poder hacer, una paciente embarazada estaría en la plena capacidad de poderlo realizar. Ninguna alteración, es decir, todos los cambios fisiológicos lo que hacen es preparar a la mujer para que pueda tener un parto normal. Existe entonces una hiperlordosis porque su punto de apoyo se adelanta, se vuelve mucho más, digamos, mucho más anterior y la paciente trata de localizar y de volver a tomar ese punto de apoyo y que quede sobre ella. Entonces, otra indicación, que deben utilizar vestimenta adecuada. Y ahora ya nos llamamos a decir. Dentro de la ruta de la maternidad segura, la
el control prenatal representa, digamos, casi que el 50% de la estrategia para la prevención de la morbimortalidad materno-perinatal. Entonces, por esto es que nosotros aquí es donde debemos impactar para poder lograr entonces llegar a embarazos saludables, o si tenemos algún tipo de complicación o detección de un embarazo de alto riesgo, por lo menos el impacto sobre la morbimortalidad sea lo menos posible. Y por ello definimos entonces las visitas prenatales como unas estrategias organizadas desde el punto de vista de promoción y prevención, que idealmente deberían empezar desde antes del momento de embarazarse y hasta el momento del parto, para poder preparar y hacer un acompañamiento adecuado de la paciente. Factores protectores y factores preventivos. Aparte de que busca diagnosticar y tratar oportunamente e intervenir si se puede algún tipo de complicación. Cuando se detectan esas complicaciones, hacer entonces una derivación adecuada al nivel de complejidad que la paciente requiere, y lo más importante y el objetivo primordial del control prenatal es la educación. Si a la madre gestante no la educamos acerca de todos estos cambios que acabamos de ver, muchas veces va a estar tocando todos los días la puerta de urgencias consultando por lo mismo, consultando por gastritis, consultando por un poco de cefalea leve que puede mejorar por la vasodilatación que ya dijimos que puede producir cáncer, porque cuando se acuestan se marea y vomita, y es falta de educación. Casi que definir cada uno de estos, cada palabra de estos, precoz, el inicio temprano, que tenga una secuencialidad, que sea completo, y el que sea completo me implica entonces que yo tenga que hacer algunas actividades especiales, y esas actividades especiales va con el perfil de riesgo y una evaluación completa del bienestar materno-fetal. Para ello yo necesito entonces apoyarme de otras especialidades, y en el caso puede que no las tenga, casi que el médico general actúa como el especialista en esas otras áreas. Hay que remitir la paciente a consulta odontológica, a dar asesoría nutricional y hacer un adecuado acompañamiento al compañero y a la familia. Aparte de que es muy importante y gran parte la detección de los determinantes para poder entonces hacer, damos un control y un abordaje de todos los factores de riesgo, que no solamente son los biológicos detados, sino que muchas veces yo se los clasifico como es importante, unos biológicos, ambientales, psicológicos y sociales, y todos ellos van a empezar a repercutir. Tan importante es incluso el averiguar en qué trabaja una paciente. A veces su factor de exposición o su factor de riesgo va a estar en pintando cabello, y a veces la vemos como la paciente sí, bien, normal, sin un factor, cuando su factor está precisamente en el trabajar y hay que acomodar y reacondicionar. Importante ahora la detección además de las víctimas de maltrato. El trabajo de nosotros debe ir un poco más allá, y no solamente es verificar y hacer el checklist de qué me envié, porque esto incluso lo puede hacer la enfermera, sino hacer todo ese trabajo de educación. Y como a veces nos vemos cortos para hacer toda la educación, una de las buenas estrategias es utilizar fisiológicos que hay que enseñarle, la preparación para el parto, la lactancia y los cuidados del recién nacido, y no olvidar entonces siempre dar educación acerca de derechos y de salud sexual y reproductiva y planificación. Favorecer todos esos factores protectores que ya mencionábamos, de vestido, de hábitos higiénicos, la prevención de factores de riesgo promoviendo medidas
medidas saludables y la educación acerca de signos de alarma que hagan que una paciente consulte temprano. De gestación, esos factores van a tener cierto impacto, un mayor o menor grado de impacto, en el cual entonces se deben enfocar dependiendo de su momento de la gestación. Y para finalizar, entonces, este flujograma de atención prenatal en el cual la detección de, primero después de embarazo, la detección y el ingreso a los pacientes de control prenatal y evaluar ese perfil de riesgo que, como mencionamos, 4 esferas o 4 grupos grandes de riesgo, y con respecto a esto establecer entonces qué patrón va a seguir, si sigue con el médico general o si sigue a unos controles ya específicos definidos por el especialista. No, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico para que el hipertiroidismo genere anemia persistente en la gestación? Bueno, yo le voy a... Ese es, digamos, un tema de otra charla que vamos a tener de alteraciones endocrinológicas y de la gestación. No, hoy no quiero Si tinta. quieren lo dejamos o si no lo hablo, pero es un poquito extenso, porque va a ser otro de los temas propuestos en el...